Le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana de día jueves. Primero saludamos al doctor Félix Ulloa. Félix, qué bueno recibirlo una vez más en Canal 12. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar contigo y con la audiencia. También saludamos al doctor Jorge Martínez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy amable por tu invitación. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la seguridad pública. Ya son 44 elementos de la policía los que han caído en diferentes acciones generadas por grupos criminales. El último hecho se dio el día de ayer, ya hablábamos de su inspector que fue atacado junto a su familia. También han muerto 22 elementos de la Fuerza Armada en lo que va de 2016. Las autoridades dicen esto es una reacción a las acciones que está emprendiendo el gobierno para frenar el accionar de las pandillas. Pero ¿cuál es la lectura que se puede hacer de esto que está ocurriendo en seguridad pública, doctor Ulloa? Bueno, mira, en efecto, tiene que ser una reacción de estos grupos criminales frente a una política represiva que se origina a partir de las medidas especiales que se aprobaron desde el Ejecutivo, que fueron respaldadas por la Asamblea Legislativa y que fueron aplaudidas por la población. Sin duda, dieron algunos resultados magros. Se redujo cierto nivel de operatividad de las pandillas, pero era de esperar que hubiera un readecuamiento en la estrategia de estos grupos, porque no se trata, como lo hemos repetido en diferentes ocasiones, de grupos desarticulados o pandilleros que andan delinquiendo en forma espontánea. Se trata de grupos organizados que tienen estrategia, que tienen recursos, que tienen armamento pesado, que tienen centros de entrenamiento como campamentos y que tienen algo importante que es la inteligencia. Es decir, inteligencia en cuanto a información. Este último hecho que nos relataba la noticia de esta emboscada que se le hace a este oficial de la policía donde fallece también su hijo, indica pues que hubo un seguimiento, hubo una planificación y se trató de una operación militar, es decir, ese ataque por dos flancos a un objetivo establecido es una operación típicamente militar. Entonces, si ya estamos conscientes de que se trata de una guerra social, ¿verdad?, que no tiene connotaciones políticas ni motivaciones políticas, pero que tiene todo el esquema operativo de una confrontación militar interna, pues la estrategia tiene que cambiar, porque a mí me preocupa que se sigue tratando este problema como que es un problema simplemente de seguridad pública, es decir, un problema de seguridad ciudadana, un problema que lo tiene que combatir la fuerza pública, en este caso pues la Policía Nacional Civil exclusivamente o principalmente. Si caracterizamos esto ya como una guerra, es decir, como un conflicto armado interno, tiene que cambiar no solo la estrategia, sino todo el andamiaje, incluso jurídico y político para abordarlo. Se dieron los primeros pasos porque estas medidas especiales que iban a hacer actuar a las fuerzas del Estado de una manera diferente a un simple tratamiento de un problema de seguridad pública, tuvo ese acompañamiento de las medidas especiales legislativas que permitan y habiliten el actuar de la policía, sin violentar algunos tipos de derechos fundamentales que tienen los ciudadanos en situaciones normales, porque de eso es lo que se trata, es decir, dentro de un esquema de guerra, las normas que se aplican son normas distintas a las que se aplican en una situación de delincuencia común. Es decir, esto no es delincuencia común, esto es guerra, entonces hay que abordarlo en ese sentido. ¿Y cuál sería la diferencia en un cambio de estrategia en ese sentido? Bueno, en primer lugar, porque ya no estás en esa dinámica de acción-reacción, porque ahora las pandillas están reaccionando a esas medidas de emergencia, sí, y suben en una escalada de ataques no solo a la población, sino también ya al Estado, ¿verdad? Suben la parada y cambian la estrategia. Entonces ahora viene la policía y anuncia de que va a responder y a endurecer, y eso es también un poco... a veces no sé si es lo mejor lo que hacen las autoridades policíacas de salir a decir, bueno, mira, esto es la peor decisión que pudieron haber tomado, ahora sí van a ver con quién se metieron. Es decir, eso no nos lleva a nada. Es decir, aquí se quieren acciones, se quiere planificación, se quieren resultados, porque esto lo que hace es como anunciar algo, ¿verdad? Y además colocar a la otra parte en una situación de ventaja que no merece, digo ventaja a nivel mediático, porque estás aceptando de que los golpes que te están dando te agarraron fuera de lugar. Y eso no se puede permitir en un esquema en el que hay una estrategia
¿verdad? Incluso yo le llamaría una estrategia contrainsurgente, porque se trata de estas fuerzas que están surgiendo de manera fuera, ¿verdad? De un esquema de confrontación tradicional y mucho alejado todavía más, de cualquier motivación política, pero tienen un esquema de contrainsurgencia. Entonces, habría que buscar qué mecanismos se pueden aplicar ya en esta confrontación, porque no se trata de decir, la van a pagar ahora sí, y los vamos a sacar, y los voy a ahora a sacar atrás, y cuando se calma la cosa, vuelven otra vez de sacar atrás a los penales normales. Es decir, pareciera que este es un juego que no tiene esa característica, es dramático, es trágico, y hay que abordarlo con toda la institucionalidad del Estado. Doctor, ¿considera usted que es la reacción correcta de las autoridades? Es decir, ahora sí van a saber que han tomado la peor decisión al atacar a los elementos de la policía, al cazar a nuestros agentes. Bueno, yo creo que en todo esto hay un efecto psicológico también, ¿no? Estas declaraciones tratan de afectar psicológicamente a la delincuencia, pero lo que estoy de acuerdo con el doctor Ulloa es que la estrategia del gobierno tiene que cambiar. Tiene que reconocerse que estamos ante una guerra delincuencial y la estrategia debería ser distinta. Se tienen identificados los 50 municipios en donde se concentran las pandillas. Se anunció hace tiempo la creación de batallones de reacción inmediata. El ejército tiene suficiente número de efectivos. Hay más de 20.000 soldados y un número aproximado de 20.000 policías también. Si se tuviesen unos 4 batallones de reacción inmediata que tienen una forma diferente de operar a las brigadas o a los destacamentos, se podría hacer un plan operativo para 3 meses, porque tiene que haber una reacción rápida. Creo yo que un plan de más de 3 meses sería hasta peligroso por la violación a los derechos humanos, porque la guerra, porque esta es una guerra, en la guerra está Dios y está el diablo, pues. Está Dios en el sentido de que las autoridades defienden a la ciudadanía honrada, pero está el diablo en que también tienen que matar a los enemigos. Un plan operativo para unos 3 meses con unos 4 batallones de reacción inmediata, comenzando por esos 50 municipios, sería muy apropiado. Pero al mismo tiempo hay otras acciones que pueden hacerse. No hay que confundir el rol de la policía, ahora con el apoyo del ejército, con otros planes de compensación social, etcétera, que tienen que hacer las otras instituciones del Estado. Pero ¿ha habido timidez en la reacción entonces al accionar de las pandillas, doctor? Yo creo que ha habido tardanza, porque si nos fijamos bien con esto de la fuerza trilateral de los 3 países del Triángulo Norte, no sé ni por qué El Salvador se metió después. El liderazgo lo tomó el presidente de Honduras y el mismo presidente de Honduras decía es que El Salvador no se integra. Y el ministro de Seguridad lo que salió diciendo es que no se había integrado El Salvador porque el señor presidente tenía una agenda muy ocupada y no había espacio en su agenda. Entonces estamos llegando tarde al combate y precisamente este es un problema. La iniciativa, la delantera, la está tomando la delincuencia y tal parece que reactivamente es el gobierno el que está actuando. Pero si es guerra, como lo es, se tiene que actuar como en guerra. Y ya el esquema de estos operativos o ese plan que provocó la ira de los pandilleros y que hoy andan matando policías y soldados, ahorita debería dársele vida a esa iniciativa, porque ya se mencionó de que iban a haber batallones de reacción inmediata. Tiene suficiente número de efectivos el ejército como para crear unos 4 batallones acompañados de policías para poder hacer un movimiento rápido de 90 días, comenzando por los 50 municipios de mayor presencia pandilleril. Pero ¿cuáles serían los elementos que estarían jugando en contra de la Policía Nacional Civil, doctor Ulloa? Porque realmente si vemos, mucha gente le pregunta a usted hoy,
¿Qué está fallando? Y mucha gente le dice, mire, es que no se debió desmontar los antiguos cuerpos de seguridad, dice la gente. Si estuviera la guardia, la situación fuera totalmente distinta, dice. Pero, ¿cuál es el factor que estaría jugando en contra de la policía y del papel que está jugando en un momento tan difícil para el país? Mira, yo creo que lo que la policía tiene en su contra no es solo la dimensión del fenómeno que rebasa pues cualquier planificación que se pudo haber tenido, porque hay un crecimiento exponencial de la delincuencia, sobre todo en los últimos años. Aquí lo que tiene más en contra la policía es la acumulación histórica de este fenómeno, porque es esta policía la que viene a heredar un problema que se gesta en la posguerra, que no se le dio el tratamiento adecuado durante el periodo de la posguerra, que se dejaron abandonados los hijos de la guerra, las familias que quedaron abandonadas, y la clase dirigente de aquella época se concentró en ver cómo hacía negocios, en ver cómo se enriquecía más, y se olvidó de todo este componente social, y eso fue el caldo de cultivo para que ahora tengamos este problema. Es decir, si identificamos eso como la causa original, el tratamiento es de largo plazo y a revertir eso, pero en el ínterin, para parar esta ola de violencia hay que tomar medidas de choque, de emergencia. Lo que plantea Jorge, como lo decía muy bien, de que ya incluso se habían aprobado la salida de batallones especiales de reacción inmediata. Claro, hubieron inmediatamente algunas voces que se alzaron, cuidado, no vayamos a militarizar de nuevo la sociedad, no caigamos otra vez en aquel esquema de los cuerpos de seguridad, que no eran cuerpos de seguridad, eran cuerpos represivos, sí, porque tenían un esquema de represión política, es decir, se reprimía a la oposición política. El combate a la delincuencia era secundario, pero el esquema era de represión política, porque vivíamos un régimen de dictadura militar, no era un régimen democrático. Entonces la fuerza pública tiene que mantenerse en ese marco, en el esquema democrático, para garantizar libertades públicas de los ciudadanos. Ya a estas alturas esto parece simplemente discurso o poesía, porque la situación es tan grave que la gente quiere ya acciones y que paren esta situación. Entonces ahí es donde hay que tener esa política de doble carril, y yo creo que eso conceptualmente en el plan El Salvador Seguro estaba bien planteado en el esquema, porque combatía el problema se iba a la prevención, se iba a las causas, se hablaba de rehabilitación, en fin, era un esquema integral, pero no sé si se llegó a desarrollar como estaba contemplado, si todos los recursos están listos, si entran las otras instituciones del Estado a acompañar esto, porque ahí tiene que ver el sistema penitenciario, porque están sobrepobladas las cárceles, ahí se sale la información y las órdenes salen de los mismos penales, está la Fiscalía con sus actuaciones también como órgano auxiliar de justicia, y el órgano judicial. Entonces, cuando tenés todo ese marco interinstitucional que debe de actuar coordinadamente, y no ves que funcione de esa manera, entonces los resultados son muy magros, muy pequeños. Entonces habría que hacer ese ejercicio de revisión, pero sobre la marcha y actuando. El esquema de usar el ejército es una decisión estratégica, y la tiene que tomar el comandante en jefe, que es el presidente de la República, ¿verdad? Y que además es el primer mandatario de la nación, y que está en la responsabilidad de asegurarle a la población que viva, trabaje en armonía y en paz, y tiene que hacerlo de la manera más adecuada, porque si él es el comandante en jefe, puede administrar ese recurso, esa fuerza del Estado, de una manera tal en que, como decía Jorge, en un plan operativo de 3 meses, en un proyecto piloto en algunos departamentos, de alguna manera tiene que ensayarse alguna acción de intervención que pueda desarticular estos grupos delincuenciales. En el pasado veíamos que cuando se atacaba a estos grupos se tenían como retaguardia de Guatemala, Honduras. Ahora que se ha creado la Fuerza Trinacional, es posible que en esta coordinación se haga un cerco para evitar de que se usen estos corredores logísticos para escapar de la justicia y de la acción policial en cada uno de los países. Pero está cumpliendo la clase política el rol que debe jugar, también dándole soporte a la Policía Nacional Civil y a todas las acciones emprendidas en contra de la delincuencia, doctor. Mire, la clase política no está cumpliendo en esto ni en nada. Pero haciendo eco a las palabras de Félix, quiero decir de que por cuestión de legítima defensa social, la respuesta del agredido tiene que ser de la proporción igual o mejor que el nivel de la agresión.
Si estamos en una situación de guerra delincuencial, tiene que intervenir el ejército con la policía. Y precisamente para no militarizar la sociedad, siendo que se inicia esta actividad de ataque a las pandillas, El Salvador Seguro, ¿verdad? Pero se toma como una actividad que no tiene un espacio temporal y se vuelve como permanente, tomando en cuenta que los otros están organizados y tienen un buen servicio de inteligencia. Eso puede llevar a la militarización de la sociedad, porque podemos pasar el resto del periodo de este gobierno y del próximo haciendo lo mismo. Por eso se necesita una acción especial, una acción con un espacio temporal limitado, 3 meses, en los que unos 4 batallones se muevan por todo el país. Por eso el que sea tipo cazador. Y se ataque directamente. Sé que habrá muchas bajas durante esa época, pero las bajas las hay todos los días. Y ahora las está sufriendo la misma policía y el mismo ejército. Entonces, andar con paños tibios en una situación como esta es característico de un gobierno que tiene problemas para tomar decisiones. Aquí hay que tomar decisiones en esto y en muchas cosas más, que son decisiones radicales, porque los problemas son muy graves y no se puede andar con paños tibios. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a hablar de qué tanto puede complicar la posible deportación de salvadoreños de Estados Unidos en la situación de seguridad aquí en El Salvador. Con eso volvemos. Gracias por continuar en sintonía de la señal de Canal 12. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el doctor Félix Ulloa y con el doctor Jorge Martínez sobre diversos puntos de coyuntura nacional. Ya iniciamos con el tema de la delincuencia y también tenemos en agenda lo que puede pasar con esta amenaza del presidente electo de los Estados Unidos de deportar a personas que hayan tenido problemas con la ley en territorio estadounidense. ¿Qué tanto puede complicar esto la situación de El Salvador? Por lo menos, tal vez que no se deporte, digamos, a todos los salvadoreños que tienen problemas con la ley, pero que se intensifique y que sea más de lo que hemos tenido durante las administraciones anteriores. Doctor Ulloa, ¿cómo ve usted la situación de esta amenaza que está haciendo prácticamente el gobierno electo de Estados Unidos? Mira, a simple vista se percibe como una alarma, ¿verdad?, que debe de llamar la atención a nuestras autoridades acá en el país, porque si algo ha hecho énfasis el señor Trump es de que va a deportar inicialmente y en los primeros días a todas aquellas personas que tengan antecedentes criminales, que hayan cometido delitos, es decir, van a venirnos deportados que no vienen con credenciales profesionales ni de buen récord, es decir, no son inversionistas que van a venir, que acumularon un capitalito allá y lo vienen a invertir. Nos va a llegar deportados que tienen récords criminales y esa sería como la cereza del pastel en este mar de violencia que tenemos, porque si algo es cierto es que han habido coordinaciones entre los grupos delincuenciales de acá locales con algunos sectores o algunos cabecillas que están en los Estados Unidos. Entonces, esto puede venir a incrementar el problema que ya tenemos, a agravarlo de manera tal que nos puede generar una nueva ola con diferentes modalidades de criminalidad. Yo creo que, como dicen, en guerra anunciada no hay soldado muerto, es decir, ya Trump viene anunciando lo que va a hacer, habría que tener ya preparado cómo los vamos a recibir, porque ahí es donde entran los planes de gobierno en el tratamiento a las migraciones, sobre todo en un país como el nuestro, que se caracteriza por ser un país expulsor de migrantes, donde las tasas de migración forzada son de las más altas que registran las estadísticas. Entonces eso tiene un efecto, es decir, así como sale la gente, así viene de regreso. Están viniendo ya creo que 7, 8 aviones semanales y ya no están ni de Estados Unidos, no de México, ya no los dejan pasar. Entonces los que Trump va a deportar son los que lograron entrar allá, los que han cometido delitos y los que al ser deportados acá vienen a
engrosar las filas de la criminalidad. Entonces, si ya sabemos que van a venir, al momento de recibirlos habría que hacer una clasificación y ver quiénes vienen con esos récords, porque si no, pues a la entrada del aeropuerto se les toma una ficha y de ahí desaparecen, ya no hay seguimiento, no se sabe por dónde está. Y eso es uno de los problemas que yo creo que en la lucha contra la delincuencia está fallando desde parte del Estado, el trabajo de inteligencia. ¿Por qué? Porque los golpes que se han dado, que sí son algunos muy importantes y muy simbólicos, como esta operación Jaque que hizo la policía contra la MS, pero al contrario, hay infiltración dentro de la corporación policial, dentro de las estructuras del Estado. Y ahí es lo que hace y permite que muchas operaciones que se van a realizar no tengan éxito, porque la información se filtra desde las estructuras de la corporación o de otras instancias del Estado y pone en guardia a los objetivos que van a ser atacados pues, por las fuerzas del orden. Entonces yo creo que esa parte de la inteligencia y de la información, la sistematización, la tecnificación, no solo con el tema de las escuchas, es decir, hay que tener bases de datos, hay que tener protocolos de seguimiento, hay que saber, es decir, hay que hacer un estudio un poco más técnico en esta materia para reforzar la información, que es la base necesaria y útil para diseñar una estrategia de combate efectivo. Doctor, ¿cómo ve usted la situación? Yo creo que hay que tomar en cuenta también que el fenómeno de las pandillas inició con las deportaciones de Estados Unidos. Es gente que vino de Los Ángeles, gente que deportaron de ciudades como Nueva York, que vino a transmitir lo que había visto y lo que había aprendido en las calles de los Estados Unidos. Y ahora, bueno, El Salvador está enfrentando un problema bastante grave y estamos hablando de un posible incremento de deportaciones. La situación yo creo que es hasta cierto punto alarmante, pero ¿cómo lo ve usted, doctor Martínez? Bueno, yo no creo que esa promesa de campaña del señor Trump se vaya a hacer realidad, porque expulsar 2 a 3 millones de personas en 100 días no lo puede hacer ni los Estados Unidos, pero nuestro gobierno no debe ser lento, ni actuar extemporáneamente. Habría que tener una planificación y una preparación como que si fuese eso a ser cierto, a estar preparado, porque como usted bien lo dice, las pandillas nacieron en Estados Unidos y se proliferan acá precisamente con los deportados que vinieron de los Estados Unidos. El fenómeno pandilleril es un fenómeno norteamericano y a tal grado de que los mismos rótulos que pintan en las calles o los apodos que se ponen los pandilleros son en inglés. No son ni siquiera en castellano, pero sí el Estado tiene que actuar de una manera oportuna y no hacerlo de una manera extemporánea cuando ya el problema se le creó. Pero sí es una pena para nosotros que nuestros gobiernos actuales y pasados se hayan paseado en el país, hayan destruido la economía, hayan mal gobernado, tenga el país un diseño administrativo propicio para la corrupción, propicio para la pérdida del control territorial, con la única esperanza de que haya un país próspero en donde los nuestros vayan a encontrar las oportunidades que aquí se niegan. Es una vergüenza. Sería bueno ir de los partidos políticos que ante la situación esta, decir, bueno, ya no vamos a tener que seguir mendigando oportunidades en un país desarrollado, vamos a tratar de que las oportunidades se den en nuestro país y que los que están fuera se vengan y que hayan aquí oportunidad y que en determinado momento aún los mismos norteamericanos quieran venir a El Salvador a buscar el sueño salvadoreño, como ahora los nuestros van a buscar el sueño norteamericano. Pero ¿quién está pensando en eso? Estamos como preocupados porque un presidente va a expulsar a los salvadoreños. Pues si él va a ser presidente de los Estados Unidos, estamos dando la impresión que para El Salvador es más importante quién es el presidente de los Estados Unidos que quién es el presidente de El Salvador. ¿No? ¿Quién gobierna El Salvador? Tal parece de que para tomar las decisiones importantes tienen que venir de fuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer.
¿Será que nos van a venir a decir también cómo tenemos que actuar frente a las pandillas? O que venga un enviado de Trump a decir, miren, les voy a mandar los 3 millones en los primeros 100 días, pero como ustedes no van a saber qué hacer, yo les voy a mandar hasta la tropa norteamericana y la policía de los Estados Unidos para que les den una respuesta a esa situación. No, y no, es que lo que Jorge está diciendo parecería que no es posible. Y en el esquema, en esta transición que se está haciendo y el esquema del nuevo gabinete, uno de los grandes candidatos, o de los candidatos más fuertes para secretario de Estado es Rudy Giuliani. Sí. Entonces, si Giuliani llega a ser secretario de Estado y ha estado acá en El Salvador contratado como consultor por la NEP y por otros grupos del sector privado, pues entonces no te extrañe, Jorge, que sí podemos tener... No, y Arpaio, el de Maricopa, el de Texas. Sí, de Arizona, el sheriff Arpaio. Es el secretario de Seguridad Nacional propuesto por Trump. ¿Sí? Sí, entonces, pero en la relación de un departamento de Estado activo, ¿verdad? Y un secretario, si llega a ser Giuliani, que tiene el caso salvadoreño muy analizado, estudiado, porque vino a hacer una consultoría sobre estos temas de seguridad pública. ¿Y que no le hicieron caso aquí? Pues sí, porque a mí me parecía de que era una solución con la filosofía de los broken windows que él utilizó en Nueva York, no era lo que se apegaba a una realidad salvadoreña, pero en todo caso la metáfora que nos hace Jorge, la metáfora política de que van a venir de Estados Unidos a darnos lecciones operativas de cómo actuar, pues no estaría lejos si llega a ser Giuliani el secretario de Estado. Pero anécdotas aparte, el tema realmente es preocupante y coincidimos con Jorge en que el Estado, el gobierno, debe estar ya preparado. Es decir, de hecho, México se ha declarado en estado de emergencia. Y ya tiene 12 medidas. Han creado hasta una campaña para orientar a los mexicanos en territorio estadounidense y que la van a transmitir en la televisión de Estados Unidos y a través de las radios también han iniciado una transmisión de mensajes buscando que la gente no entre en pánico claro. Sobre todo la población mexicana, que es de las más numerosas. Porque recordemos que para México significa 25,000 millones de dólares la población que tiene en Estados Unidos. Para Centroamérica significa 15,000 millones. Estos son datos manejados por las empresas de transferencia claro. de dinero de Estados Unidos a diferentes partes del mundo. Para Centroamérica 15,000 millones de dólares. Estamos hablando de casi 3 veces el presupuesto general de la nación de El Salvador. Claro, porque el presupuesto de El Salvador, que son los 4 millones y algo, es prácticamente lo que recibimos de remesas de Estados Unidos. O sea, de los 15 millones centroamericanos, 4 millones y algo son para El Salvador, porque Guatemala tiene una tasa más. Sí, por eso le decía, son casi 3 veces lo que recibe Centroamérica en remesas, el presupuesto general de la nación de El Salvador. Con lo que funciona El Salvador en un año, se está enviando también en remesas desde los Estados Unidos. Pero hasta ahora las autoridades de Relaciones Exteriores han dicho de que no están alarmadas por lo que está diciendo la administración Trump, que lo dijo durante la campaña, lo dijo durante una entrevista a una de las cadenas más importantes de Estados Unidos el fin de semana anterior, y donde Donald Trump reiteró que las deportaciones van, decía. No, yo creo que, fíjate que es correcto el mensaje que da, en este caso, la Cancillería nuestra, de decir calma, ¿verdad? Que no cunde el pánico, que no hayan alarmas que creen esta situación de angustia, pero responsablemente tomar las medidas. Y se han anunciado algunas medidas de parte del canciller, posiblemente no sean suficientes y haya que dotar de más recursos para que se desarrolle una campaña, si no como la de México, pero con los limitados recursos nuestros, hacerla más efectiva, tanto para los mensajes a nuestra diáspora en los Estados Unidos, como las medidas institucionales acá. Es decir, preparar esa recepción, es decir, eso implica a gobernación, la dirección de migración en el aeropuerto, el seguimiento, crear estas bases de datos, retener el trabajo de inteligencia, en fin, todo lo que implica prepararse para un eventual fenómeno de deportación masiva. Y digo eventual porque puede ser o puede no ser, pero hay que estar preparado. Sobre todo por el perfil de las personas que se está hablando que se va a deportar, porque no son salvadoreños que trabajan en casas o salvadoreños que son productivos, sino se está hablando de la gente que tiene problemas con la ley. Porque Trump ha sido bien específico en ese aspecto. Dijo, son personas que han estado en tráfico de drogas, personas que tienen que ver con pandillas
Y hablando de pandillas, es lo que abordábamos al principio de este espacio, ¿no? Bueno, pero no hay 3 millones de pandilleros salvadoreños Pero en Estados Unidos, porque apenas hay como 4 millones de salvadoreños allá, porque los números a veces... el centro de investigaciones Pew, que es uno de los más de más renombre en Estados Unidos, decía que son por lo menos 740,000 centroamericanos, 740,000 salvadoreños indocumentados en 2015. De esos 740,000, obviamente no todos son pandilleros, claro, sino, pero podríamos hablar de un buen porcentaje de esas personas que sí han tenido problemas con la ley. Sí, pero la capacidad de respuesta uno ve torpeza en el aparato del Estado. Por ejemplo, ahí está el Centro de Instrucción de Ingenieros Militares. Ellos tienen la capacidad de construir un campamento en cuestión de 24 horas cuando capturan un ejército enemigo y tener 1000 prisioneros que son prisioneros preparados para combatir porque son ejército enemigo. Y ponerle los servicios de agua, de teléfono, ¿cómo se llama? De aguas negras y todo eso. Pero aquí como no hay presupuesto, están hacinados en los centros penales y aún en los cuerpos policiales los reos y no se encuentra solución. Que le digan a los ingenieros militares, mire, prepárenos centros de reclusión temporales, que eso lo pueden hacer a muy bajo costo y lo pueden hacer en cuestión de 2-3 días. Pero es que hacer un centro penal cuesta como no sé cuántas docenas de millones, entonces no se puede hacer. Bueno, se habló tanto de cómo combatir contra la delincuencia y de repente salen con la noticia de que se necesitan más de 2,000 millones. O sea, esos son proyectos que no se pueden realizar, porque ¿cuándo vamos a tener más de 2,000 millones solo para combatir la delincuencia? Entonces dice uno, bueno, entonces esto es una situación que es ilógica, pues, ¿verdad? Para un país que tiene un problema de pobreza, sí, en donde se promueve que la población emigre precisamente para mantener el país, velándole la prosperidad a un país rico, en vez de decir promovamos la prosperidad de El Salvador como debería ser. ¿Ya? Pensemos, ¿qué país queremos? Pues ¿qué país queremos construir? Un país que esté emigrando siempre para que de fuera nos venga el sustento y eso provoque la división de las familias y que los muchachos que se quedan solos acá están viviendo de remesas y no trabajan, no estudian, se hacen pandilleros. No, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así, porque tal parece que nadie nos gobierna en este país. Y cuando nos pusimos a pelear, que hubo guerra entre los dos, tuvieron que venir de afuera, Félix. Vino las Naciones Unidas y nos puso en juicio. Sentó a la mesa a la guerrilla y al gobierno y dijo, no muchachitos, ustedes tienen que hacer la paz. Y se hizo la paz. Pero como se fueron los de las Naciones Unidas, ¿verdad? Hubo una presencia de inusual por acá, pero como se fueron, no pudimos caminar en democracia ni construir un país en desarrollo en lo que se llamó ya el periodo de la paz, sino que el deterioro continúa y una nueva guerra se ha venido, una guerra delincuencial. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice claro, un pueblo sin visión perece, un pueblo sin conocimiento perece y nosotros morimos precisamente por falta de conocimiento. Félix. Bueno, mira, siempre es bueno hacer estas recreaciones históricas, recordar esos momentos culminantes de la historia contemporánea, de cómo logramos desmontar ese conflicto sangriento que vivimos durante la década de los 80 y que afortunadamente pues logramos desmontarlo. Por supuesto, hubieron esfuerzos internacionales de colaboración, pero la voluntad de las dos partes fue determinante y eso solo se probó cuando hubo una demostración de fuerza en la fuerza insurgente, cuando lanzó la ofensiva del 11 de noviembre del 89 y demostró su capacidad, porque la apuesta era, esto es una banda terrorista, la vamos a derrotar en 3 meses, hubo un plan de tierra arrasada, matar 100,000 de un solo, bueno, todas esas visiones
cortoplacistas que no funcionaron porque se demostró de parte de las fuerzas insurrectas que había capacidad en el territorio nacional, pero que no se podía derrotar al Estado. Entonces, frente a ese punto de inflexión, lo único que daba era la solución, y ahí es donde el concurso de la comunidad internacional, Naciones Unidas, porque esto se firmó en Ginebra en 1990, el protocolo en el cual se dijo, no nos levantamos hasta que firmemos la paz. Pero yo creo que ese esquema, en este momento, no es un esquema de negociar, es decir, no vamos a encontrar la paz ni vamos a detener este conflicto con una negociación, porque no hay interlocutor válido para el Estado o para el gobierno. Lo que tenés es un grupo criminal al que tenés que derrotar con todas el instrumental que tenés. El instrumental militar, el instrumental jurídico, el instrumental político, pero sobre todo, y el más importante, el concurso de la población. ¿Y qué es lo que se ha perdido? Porque si las pandillas están teniendo éxito es porque tienen base social, es porque han logrado entrar en la comunidad, es porque son un referente comunitario, y esa es la batalla que se ha perdido, porque el Estado está ausente ahí. Es decir, los gobiernos locales no son capaces de disputar por territorios, espacios, colonias, barrios, a las pandillas. Y cuando entran las fuerzas policiales, la fuerza del Estado, a través de la policía o el ejército, lo que hacen es que se repliegan, y como no es una ocupación permanente del territorio, cuando sale la policía, vuelven otra vez. Entonces, esa batalla por el territorio es la que todavía no se ha ganado, y esa solo se gana cuando tenés a la comunidad de tu lado. Porque si el éxito que tuvo el ejército insurgente y revolucionario del FMLN durante la guerra era justamente el apoyo de la población, y por eso no fue derrotado. Entonces ahora estamos en una situación a la inversa, es decir, unos grupos criminales que no tienen ninguna motivación ética, política, ideológica, altruista, como se tenía durante la guerra por parte de los alzados en armas. Entonces ahora estos grupos están usando las mismas técnicas y las mismas tácticas de tener el apoyo de la comunidad. Hay un elemento importante cuando decían la guerra se terminó porque hubo voluntad de parte de las dos partes, y en El Salvador en este momento hay voluntad de las fuerzas políticas para resolver el problema de las pandillas, porque estamos en una sociedad que está altamente polarizada, en el que se dice una cosa en un lado, en la otra parte dice otra cosa muy distinta. Incluso para ponerse de acuerdo en resolver problemas fiscales tienen que montarse una mesa de negociación en la que se van poniendo sobre la mesa diferentes aspectos. Pero la pregunta es, ¿hay voluntad para resolver el problema de las pandillas? ¿Considera usted que hay voluntad, doctor? No, no hay voluntad. Los partidos políticos no están viendo el futuro del país, sino que están viendo siempre las próximas elecciones. Si a los partidos de oposición les gusta que el gobierno se emprobleme, porque así el partido de gobierno va a perder la próxima elección, ya sea por las pandillas o ya sea por la crisis fiscal. Somos un país donde no hay una democracia. Aquí lo que existe es una partidocracia, y donde los partidos ni siquiera hacen política. Formalmente son partidos políticos, pero de hecho son facciones que solo ven sus propios intereses y solo están proyectándose para la siguiente elección. Viene una elección ya próxima, después viene la presidencial, y eso es lo que les preocupa, no la solución de los problemas del país. Y por eso es de que no se actúa. Es más, da pena que los dos partidos mayoritarios han estado negociando con las pandillas para sacar réditos electorales, incluso potenciándolos económicamente. Esa es una vergüenza. Pero lo que están permitiendo es que la cosa se vuelva peor. Mire, eso lo estudiamos nosotros los abogados. Cuando el pueblo siente que la seguridad pública no lo protege, empieza a crear los mecanismos de seguridad privada. Y en este país ya hay más vigilantes privados que policías. Pero hay una cosa, el Estado es el que tiene el patrimonio de la exclusividad de la venganza pública. Pero en la primera etapa es cuando hay inseguridad y la población necesita contratar seguridad privada. Pero la siguiente etapa es cuando la venganza pública
no es eficaz y no se puede combatir y sancionar a los delincuentes, entonces viene la siguiente etapa, que es la etapa de la venganza privada. Ahí va a venir la verdadera guerra, en donde el pueblo se empiece a matar entre sí. Delincuentes contra ciudadanos honrados, y que de alguna manera el Estado, aún con sus cuerpos de seguridad y ejército, se convierte en un testigo de lo que está ocurriendo en la población. Porque yo creo que ya empezamos esa etapa de venganza privada, y eso es un riesgo, porque eso trae anarquía, y el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la vida y la seguridad personal y los bienes de la ciudadanía, pero no se está haciendo. No se está haciendo eficazmente. Estamos actuando como gobierno, como Estado, estamos actuando reactivamente y no con una capacidad de respuesta que combata el delito, sino que estamos viendo que la delincuencia crece más que el poder del Estado para combatirla. Tenemos que hacer una nueva pausa, ya vamos a volver con más de la entrevista de Hechos AM. Ya en la recta final del espacio de la entrevista, teníamos una encuesta a través de las redes sociales Twitter donde preguntamos precisamente sobre lo que está ocurriendo con el tema de seguridad pública y el manejo que se está haciendo. Vamos a conocer ya los resultados de este sondeo que hemos estado realizando. ¿Qué considera usted que está fallando en el manejo de seguridad pública? El 25% dice que la policía no tiene el respaldo que debería. Un 41% dice que hay demasiada protección hacia los delincuentes y un 34% dice los políticos no están resolviendo. Esto en un universo de 361 personas que participaron a través de ese interrogante que formulamos en esta red social. Para finalizar, me gustaría que me dieran su opinión respecto a lo que está ocurriendo en el proceso de negociación, las mesas técnicas que se han creado en Casa Presidencial, donde se está hablando de pensiones, se está hablando de temas fiscales, se está hablando de incentivos económicos y una mesa que está viendo un sector productivo, la caficultura. ¿Cómo ven ustedes que se hayan sacado estos temas de la Asamblea Legislativa y se hayan llevado a un punto en Casa Presidencial para ser discutidos? Doctor Ulloa. Bueno, mira, tú has puesto el punto y el acento donde está el problema. Estos temas deberían de ser discutidos en el espacio natural de las discusiones políticas y la toma de las grandes decisiones, que es la Asamblea Legislativa. Cuando tú lo sacas de la esfera institucional y lo llevas a una esfera extrainstitucional, como son mesas de negociación, lo que te indica es que la institucionalidad está fallando. Entonces, ¿qué es lo que está fallando en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no se puede construir consensos importantes para el país en el espacio de representación más amplio, más variado, que es la Asamblea Legislativa? Entonces, algo está fallando en ese órgano. Entonces, llevarlo a otra mesa lo que te refleja es el nivel de polarización que tiene el país y el nivel de realismo en la búsqueda de solución. Porque cuando te das cuenta que en la Asamblea no puedes ponerte de acuerdo y no alcanzas los votos necesarios, la aritmética no te funciona para resolver el problema, entonces buscas un método alternativo. Esperamos que este método alternativo funcione para bien del país. No es lo correcto, no es lo institucional, no es lo que manda un Estado de Derecho, y constitucionalmente estos espacios no tienen ningún deseo institucional, pero en el mundo real y en la práctica son necesarios. Yo espero de que se logren acuerdos y que se implementen, porque muchas de estas mesas, la del café por ejemplo, ¿desde cuándo viene creándose esto? El pacto de Apanec y muchas cosas que se han realizado en estas mesas informales y que pues, justamente por no tener el respaldo institucional ni legal, no son vinculantes los acuerdos. Entonces lo que hay que lograr ahora es que estos acuerdos se trasladen inmediatamente a la instancia institucional, que es la Asamblea Legislativa, para que adquieran la forma y la base legal y se vuelvan realmente obligatorios y vinculantes para no solo las partes, sino para toda la nación. Doctor, ¿cómo ve usted la situación? ¿Considera que excluir a los partidos pequeños de este proceso de negociación puede afectar en determinado momento la gobernabilidad del país? Yo no creo, porque los partidos se alinean con un poderoso que gobierna. Aquí las decisiones las toma Arena y el FMLN, pero son incapaces de llegar a acuerdos. Vea, los acuerdos van a ser impuestos de afuera. El Fondo Monetario. El Fondo Monetario va a venir a decir, miren muchachitos, ustedes se compran demasiados carros de por gusto, ustedes demasiado viajan, ustedes viven como
gobernantes de países ricos, árabes, petroleros, cuando gobiernan un país muy pobre. Ustedes tienen los salarios más altos del gobierno de toda Centroamérica. Bueno, seguros médicos privados, pues sí, más de 50 millones en seguros médicos privados. Y otra cosa, los partidos políticos y los gobiernos presentes y anteriores han perdido la credibilidad y la confianza del pueblo. El pueblo está viendo que están metiendo presos a expresidentes de uno y de otro partido, que la corrupción es un cáncer que tiene metástasis en todo el gobierno del país. Entonces, para legitimar cualquier acuerdo a la que puedan llegar, tiene que dar muestras el gobierno ante los ojos del pueblo que también el gobierno es capaz de socarse el cincho. Porque aquí oímos nosotros, no, es que no es posible dejar de pagarle bonos a los diputados porque están haciendo un buen trabajo. Pero es una doble moral, porque mientras justifican que los empleados mejor remunerados del gobierno estén recibiendo 3, 4 bonos al año, además de los 12 sueldos y del aguinaldo, están manteniendo a niveles de hambre los salarios mínimos, como oficialmente diciendo, con esto se puede vivir en El Salvador, en donde hay salarios mínimos desde $100 al mes, en algunos sectores agropecuarios. Entonces, ¿cómo es que si para unos con $100 es suficiente para que se mantengan, pero otros que ganan miles de dólares necesitan de que también se les estén dando bonos, combustible, motoristas, carros, viajes al exterior, viáticos, seguros médicos, hospitalarios privados, etcétera? No, ese despilfarro ante los ojos del pueblo tiene que parar. No es posible que el pueblo, que ya tiene conciencia de que es gente que ha tomado como por asalto el poder y se está lucrando del botín, eso tiene que parar. Eso le va a dar legitimidad al acuerdo. Y el acuerdo va a venir porque de fuera nos lo van a imponer. Bueno, así llegamos al final del espacio de la entrevista. Agradecemos primero al doctor Félix Ulloa por haber estado con nosotros. Gracias. Un gusto, Manuel. También al doctor Jorge Martínez. Gracias por venir. Por la invitación. Bueno, así llegamos al final de este espacio de opinión. Les recordamos que usted debe continuar con la señal de Canal 12 porque ahí viene la segunda parte de Noticiero Hechos.